Negrito, Juanpita, qué rico. Otro episodio, otro momento. Otro más, qué delicia. Otra conversación de amigos, ¿no? Nos había hecho falta. Y cada 15 días, ya después en parte de vacaciones y de todo lo que hemos vivido, volver a encontrarnos aquí en nuestro estudio, en Value, en la agencia, para hablar de lo que nos nutre, que son cosas que nos pegan al corazón, que son cosas que donde necesitamos y nos pega un propósito mayor, ¿verdad? Y hoy le traigo, como se lo había prometido, una invitada de lujo, una gran amiga, ahora les llaman Superwoman, Superwoman. Primero porque es una mujer que se mueve por el corazón rojo santafereño, muy rojo. Viene de la cuna de la educación, nos educaron a la mayoría de nosotros, los buenos publicistas incluidos. Niñez, Colombia, corazón, el bien, la sorprenden muchas cosas. Una abogada maravillosa que se dedicó a la política mucho tiempo, edil, concejal. Yo creo que tuvo de los cargos más difíciles, que es ser directora de más o menos de Consejo de Ministros, pero además también secretaria privada de presidencia. No importa cuál gobierno y todo, porque aquí no venimos a hablar ni de periodos ni de gobiernos, pero sí es lo que se vive en la vida. Traemos una grande, Juanpa. ¿Cómo le parece? Me parece increíble y de todo lo que usted dijo, me parece que lo más importante es el corazón. El corazón. Porque eso sí hace la diferencia. Los cargos ahí siguen. Directoras de gabinete, jefes de ministerios, todos esos cargos siguen. Y además, corazones grandes sí que son difíciles de encontrar y creo que es el motivo principal, Negrita. Así es. Además, su papá, a quien tanto quisimos, un corazón requete rojo, requete santafereño, pues, ¿cómo decirle? Está con nosotros Cristina Plazas Mikkelsen. Mi Cris, bienvenida a tu programa. Qué rico que estés aquí con nosotros. Estoy creidísima después de toda esa presentación, me puse roja y todo. No, hombre. Y roja, pero y para ti, roja. bueno, es bueno ponerse rojo. Definitivamente por ese corazón santafereño rojo. Y además, y ahí tu Coca-Cola roja. Mira tu Coca-Cola roja, te trajeron Coca-Cola. No nos pagan por la cuña, pero Coca-Cola roja. Pero hagamos una cuña, miren, amor, el corazón, ¿ves? No, a lo que vinimos a hablar de... Y estas cosas pasaron porque sí. Oye, Cris, una de las cosas que viviendo en México, como sabes, igual que tu hermano Camilito, vecinos además, una de las cosas que me liga todas las mañanas a Colombia es Vélez por la mañana. Soy un admirador de Luis Carlos, de su papá, de su entorno y de su network, y sobre todo lo que él es como periodista, me encanta. Y todas las mañanas oigo Vélez por la mañana. Tengo que decir que muchas de las mañanas me angustio, obviamente, con lo que está pasando en el país, pero me encanta tu sección, que es esa sección de que ya no te sorprende, ¿no? Porque nada nos sorprende. Hoy yo creo que para abrir esta plaza, Negrito, hablo es, ¿qué te sigue sorprendiendo positivamente? ¿Qué te sigue moviendo el corazón? ¿Y dónde crees que están las oportunidades de nuestro país en este momento? No hacia lo negativo, porque siempre es, ¿no? Que ya no me sorprende. ¿Qué me dices de eso? Pues miren, yo creo que lo primero es que ser colombiano es una virtud. Yo sé que muchas veces nos ponemos tristes y cuando uno llega pues empieza a hablar de la situación del país y dice que estamos en un momento muy difícil, que lo estamos sin duda alguna. Pero al mismo tiempo cuando uno recorre el país, cuando conoce uno tantas personas que hacen tantas cosas buenas y como dicen ustedes que hacen las cosas movidos por el corazón, se da uno cuenta que Colombia es absolutamente maravilloso y que hay una gente berraquísima, hay una gente que todos los días hace unos laboratorios de paz, pero laboratorios de paz de verdad, no la firma con los criminales, no, sino de verdad que todos los días construyendo, poniendo un grano de arena, ayudando a los otros a partir de la solidaridad, logra que este país sea mejor. Tú vienes de una familia, Juanpa, como lo hablamos ahora antes de cámaras, que ha impactado mucho a Colombia positivamente porque ha sido una familia que ha trabajado en la educación. Y yo creo que uno de los grandes problemas del mundo es la falta de educación y que por la falta de educación pues vienen todos estos otras coyunturas, ¿verdad? Como la inseguridad, la violencia. ¿Qué te marcó tanto de la educación, de lo que hizo tu abuelo, de lo que hicieron con el Politécnico Gran Colombiano, tus tíos, tu mamá, decana, mejor dicho? Creo que ha sido un legado para Colombia el Politécnico, ¿verdad?
Sin duda, bueno, mi mamá fue directora de Mercado y Publicidad, decana de estos dos hombres que tenemos acá. Los adora, los quiere, les mandó mil abrazos y a mí me impresiona mi mamá, su trabajo fue su vida y cada vez que se graduaba una promoción nos invitaban y el orgullo era absoluto porque todos los estudiantes se levantaban, la aplaudían y la razón de por qué la aplaudían es porque a ella sí que le movió el corazón, no solo el poli, sino el poder educar a toda esa generación, pero su educación no era solamente que fueran a clase y estudiaran y se volvieran buenos publicistas y gerentes, porque además esas promociones fueron muy importantes en publicidad, sino que ella ayudaba a cada estudiante y no lo veía como un número, sino que veía cómo le podía cambiar la vida a cada persona que se sentaba en esa oficina. Los ayudaba, los aconsejaba y mi mamá se convirtió como en una mamá de muchos estudiantes y uno veía ese amor en cada uno de esos grados. Entonces yo creo que eso fue lo que nos transmitió frente a la educación. El Poli pues obviamente fue una institución muy importante en nuestra familia, no solamente que fue la primera institución que formó técnicos en Colombia y lo que eso significó para el país, sino que ver cómo cambiaban generación a generación y lograban transmitir ese amor por el país, a mí me pareció maravilloso, que eso es lo que han hecho mi abuelo, mi abuela, mis papás, que pues son lo más grande que tengo, y obviamente mi hermano, que ustedes saben que es mi mayor orgullo, y mi marido se burla de mí porque dice que cada vez que estoy en una entrevista, le dicen, bueno, ¿quién es la persona que más admira? Y entonces dicen, no, pues entonces un personaje importante. Y yo digo, no, mi hermano. Y entonces dice, Cristina, no diga eso que está quedando mal. Y entonces yo me río, pero al contrario, yo creo que, ¿por qué admiro a mi hermano? Porque es una persona de buen corazón. Yo no conozco una persona más buena en la vida que mi hermano, Camilo. Es un ser humano maravilloso, es un padre ejemplar, es un hijo ejemplar, es un hermano ejemplar, es un profesional que lo mueve el amor y que uno lo ve, mejor dicho, en cada uno de los cargos, como entrega su corazón a cada uno de los cargos en que está. Entonces, si a mí me dicen a quién admiro, pues admiro a una persona que se mueve por el corazón y que realmente entrega su corazón a la causa o a lo que tiene que hacer. Es una persona que hace bien todo lo que hace. Y me consta, yo siempre quise trabajar con Camilo, nos cruzamos, fuimos competencia y Chino Camilo siempre lo he tenido en la mira y lo que tú dices, es diferente más allá de por lo que sabe mucho, por la forma que siente el oficio y por la forma que hace el trabajo. Es realmente yo digo Chino, pero pues ya es un grande, pero es una persona muy especial. Cris, tenemos que hablar de esa parte de Corazón Rojo y este año que acaba de quedar campeón Santa Fe con una hazaña absolutamente impresionante, Rodallega. Impresionante. Yo creo que fue un homenaje a tu papá, yo creo, ¿no? Eso que pasó. Sin duda, miren, ustedes me preguntaban que si estaba yendo al estadio, y para mí el estadio, el Nemesio, era el templo de mi familia. Para mí los momentos con mi papá eran totalmente importantes. Él se murió ya hace casi 9 años y el vacío que siento es gigante, pero ir a ver al Rojo, ir a ver a Santa Fe, en cada gol, uno abrazarse y sentir esa pasión, pues es muy triste, y apenas mi papá se murió, volver al estadio se convirtió realmente en algo muy duro para mí. Ya no voy porque me duele muchísimo, pero sigo siguiendo a mi equipo. Y ahora estábamos con mi hermano de vacaciones y pues esa estrella obviamente se la dedicamos a mi papá, se nos escurrieron las lágrimas. Y ese partido yo creo que es un ejemplo de lo que hablábamos al principio, de lo que somos los colombianos. Rodallega ya estaba vuelto nada, no podía ni caminar, y ese gol que nos dio la victoria y esa estrella, la estrella número 10, pues muestra cómo los colombianos tenemos en la sangre esa berraquera, y que cuando uno realmente quiere las cosas y lo mueve el corazón, logra hazañas increíbles como lo que hizo Rodallega, que yo creo que hoy en día es nuestro gran ídolo. Obviamente, pues han pasado muchos por Santa Fe, pero pues hoy sí le tenemos un agradecimiento gigante, porque no solamente la edad que tiene, pero sigue dando todo en la cancha. Eso es impresionante. Y lo que pasó en la cancha fue absolutamente increíble. Ya lo iban a sacar, un desgarro, Sí. creo que fue algo. Ya no podía caminar. No podía ni caminar, y cómo se apoyó en esa otra pierna y cómo le pegó a ese balón de esa Un manera. golazo
que además fue visto en todo el mundo, No, porque pues. en todos los noticieros, en todas partes, porque realmente fue una hazaña impresionante. Y yo me alegro mucho yo no sé nada de fútbol, teóricamente soy de Millonarios, pero admiro mucho a los hinchas de Santa Fe, porque a todos les encuentro un rasgo común que me parece digno de admirar, y es esa pasión que sienten por el equipo. O sea, es como una raza los Sí, santafereños. no, no, es Para una ti, ¿qué cosa. es ser santafereño? ¿Qué define un santafereño? Ay, el sufrimiento. Hemos sufrido y aprendimos a sufrir, además que yo soy de esa generación que no vio su equipo campeón, sino cuando ya éramos muy grandes. Entonces, pues obviamente uno veía a los amigos, porque tenía amigos que pues se ganaban una estrella, el otro también, y nosotros no, y seguíamos, y uno veía a mi papá, y yo les juro que al final yo solamente quería que Santa Fe ganara por verle papá? por mi papá, por verle la cara, y yo me acuerdo el día que por fin nos ganamos esa estrella. Ver esa cara de mi papá, miren, no tiene precio. Ese abrazo que nos dieron, que nos dimos, estábamos allá en el palco los dos abrazados, cómo bajó. Y me acuerdo mucho, una semana antes de morir mi papá, nos ganamos el campeonato, la Suramericana. Mi hermano y todos mis primos se fueron al estadio y yo me quedé con mi papá. Hay una foto y lo vimos abrazados, pero ustedes no saben ese arrunche viendo, y ganamos la copa y nos fuimos. Ya eran como las 12:30 cuando llegaron los jugadores al hotel. Mi papá ya vuelto nada, le costaba trabajo caminar, respirar, bueno, mejor dicho, pero él dijo, voy a ir a saludar a los jugadores, y llegamos y todos decían, grande Plaza, y lo aplaudieron, y ver esa cara de mi papá, haberse ganado ese campeonato una semana antes de que muriera, ay, es una cosa que uno dice. Cosas anecdóticas. Sí, la verdad es que Santa Fe, así como nos ha dado mucho sufrimiento, también me ha dado esos momentos que mueven el corazón, y yo creo que no hubiéramos gozado tanto esas estrellas que por fin logramos conseguir después de tantos años, si no hubiera sido por tanto sufrimiento. Eso la verdad es un poco como perdedor, pero de verdad. No, a los colombianos toda la vida nos ha tocado todo rogado en parte, ¿no? No, O sea, a mí me todo decían. rogado, todo difícil, todo, y es parte de nuestra cultura. A mí me decían que dijera que cuál era uno de los momentos más felices de mi vida. Yo le dije, mire, entre los 10 momentos más felices fue cuando nos ganamos esa estrella. Y les juro, verle la cara a mi papá, hoy lo sigo ratificando, y me decían, Cristina, el fútbol no puede ser una de las cosas. Les juro por Dios que verle la cara a mi papá Lo puedo entender. es una cosa que uno dice, wow. Pero yo creo que, y te la he visto varias veces, no solo en los medios, ni conociéndote, ni por lo que has hecho, que tenemos tanta admiración, yo creo que no hay nada que te produzca más felicidad que verle la cara feliz a un niño, y ha sido uno de tus estandartes y una de tus luchas y una de tus batallas, porque son batallas, entre haber sido edil, concejal, secretaria de Consejo de Ministros y todos los cargos que tuviste en la política. Yo ni siquiera lo del bienestar familiar lo veo como un cargo político, porque es parte de tu vocación y de tu misión, ¿no? Sin duda. Los niños en ti han sido... Ah, no, eso sí es, miren, mi causa son los niños, además es un poco como la gente me pregunta, pero ¿cómo si le gustan tanto los niños y si su causa son los niños no es mamá? Y definitivamente no se me despertó ese instinto maternal, nunca nunca quise querer tener hijos, pero... Tuviste más hijos que ninguno. Mucha gente me contesta eso, y la verdad es que sí, toda la vida he trabajado por la niñez. Mi trabajo no es fácil porque hay muchas fundaciones, por ejemplo, que trabajan en el tema de alimentación, otras que son muchas, pero a mí lo que más me gusta es la parte de protección, es decir, los niños que han sido maltratados, que han sido abusados. Poder trabajar con esos niños se me ha vuelto una pasión, y llevo trabajando ya muchos años. Yo creo que yo les contaba que trabajé durante los últimos 5 años, los trabajé en la Casa de la Madre del Niño, y además cuando trabajé como directora del ICBF, trabajé muy de la mano con esa fundación, y cuando era niña fui voluntaria en la Casa de la Madre del Niño. Entonces yo llegaba, y entonces los niños, mi mamá dice que eso es uno de los traumas que tienen en la vida por culpa mía, porque yo llegaba y entonces me llevaba a los niños los fines de semana, entonces me llevaba 2 o 3, Wow. entonces llegaban, se estaban los fines de semana en la casa con nosotros, y le decían a mi mamá que si ella también podía ser la mamá de ellos, y mi mamá me decía, Ay, no. Cristina, usted no me puede hacer eso.
Y la verdad era duro, pero la delicia de poder consentir a esos niños el fin de semana o llevárselos uno a la piscina, la verdad es que ahí empezó pues como todo este amor por la profesión. Y mi sueño siempre fue no ser presidenta, ni alcaldesa, ni senadora, ni concejal, ni edil. Yo siempre dije que mi sueño era ser directora del ICBF. Por eso que les cuento, porque realmente eso es lo que me mueve el corazón y creo que esa es la verdadera paz del país. Yo no critico los procesos de paz, eso es un tema que no viene al caso en el día de hoy, pero cuando a mí me preguntan cuál es un verdadero proceso de paz, es el trabajar por los niños del país. Uno no puede suponer que un niño maltratado, que le pegan con ortiga, que le pegan, mejor dicho, y lo destrozan, un niño que ha sido abusado sexualmente. Yo tengo niños que llegaban a la fundación o que teníamos casos en el ICBF de niños de 2 años que llegaban con todas sus partes íntimas totalmente desgarradas. Y lo cuento porque es que esa es la realidad del país, eso es. Entonces, pues yo creo que si uno no empieza a trabajar por hacer que los niños tengan una vida feliz, va a ser imposible que logremos que este país sea un país en paz. Niños que se crían en una casa donde hay violencia, donde hay gritos, donde los niños no logran esa tranquilidad, pues van a ser niños que en un futuro, muy probablemente, no todos, no se puede generalizar, pero sí muchos de ellos, pues van a estar en unas condiciones que muy probablemente no terminen bien a futuro. Y el tema de los niños, que es un tema fundamental en esta conversación, en este momento de mundo que estamos viviendo y del que hablábamos por fuera de cámara, ¿tú cómo estás leyendo a la infancia? ¿Cómo estás leyendo, más allá de la niñez maltratada, más allá del problema social de los niños en Colombia? Yo coincido contigo, creo que en los niños y los jóvenes, pues como siempre se ha dicho, está la esperanza. Pero ¿cómo estás leyendo esa infancia actual? Ese momento de vida de los niños, ¿cómo lo estás leyendo frente a un mundo tan complejo y tan retador? Con mucha preocupación. Yo creo que no solamente en las redes sociales, sino en general cómo se está moviendo el mundo, está haciendo que nuestros niños pierdan la perspectiva de lo que es importante. Hace poco hice un programa sobre las redes sociales. Entonces contaba una experiencia, estaba el otro día con una amiga y la niña de 7 años tomó unas fotos y entonces tomó mi celular y entonces me dijo, ay, tu celular es aburridísimo. Y yo, ¿por qué? Porque no tienes filtros para mejorar la foto. Y yo, bueno, uno a los 7 años y ya está pensando, mejor dicho, en los filtros para mejorar su físico. ¿Qué clase de niños estamos educando hacia futuro? No entienden que las cosas importantes son las que están en el corazón, o el estar en unas vacaciones con la familia, compartiendo con las sobrinas, con el hermano, con amigos como ustedes, sino es uno todo el día viendo cómo agradar desde una parte totalmente superficial. Y obviamente pues las redes sociales tienen peligros inmersos gravísimos. Ustedes han visto esos, pues como la cantidad de influenciadores que ya hasta hacen concurso de cómo hacen para que las niñas y los niños adelgacen más y les dan tips de cómo hacer, cómo esconder una enfermedad de un trastorno de alimentación. Entonces, cómo hacer que la familia no se dé cuenta que está vomitando. O miren, por ejemplo, la serie de adolescencia tan terrible que es cómo las redes sociales empezaron a hacer que un niño pensara o odiara a las mujeres por una cantidad de presiones sociales y cambió totalmente la perspectiva de lo que es el mundo por esa presión de la misma red. Entonces yo creo que estamos en un momento muy difícil, que necesitamos sin duda alguna volver a lo que decía Juan, que es volver a back to basics, es como ver cómo logramos que volvamos a donde las cosas que realmente son importantes son las que nos vuelvan a mover. Es decir, no crear al más berraco, al más malo, sino cómo volver a que esa cualidad que es ser buena persona sea lo más importante en el mundo. Yo creo que si logramos hacer esos cambios y que entendamos que lo más importante es ser una buena persona, el mundo cambia. Pero esa cualidad cambió, ya se volvió el bobo del paseo. No es admirable, se volvió un defecto. Un Y acá defecto.
cuando hablábamos con José Manuel Restrepo le decíamos eso, le decíamos cómo estaremos de loco que su debilidad política es ser buena persona. Sí, eso. O sea, es el mundo al revés. En una de sus últimas entrevistas, el Papa Francisco dijo que a mí me encantaba por la simplicidad de sus conceptos. Le preguntaron qué podíamos hacer como género humano por el mundo y dio una respuesta increíble. Dijo, es muy fácil, sonreír. Digo, la sonrisa lo puede cambiar todo. ¿Tú qué crees que podemos hacer por los niños? Yo creo que todo ser humano, todo ciudadano, su obligación principal es cuidar a los niños, ¿cierto? No solamente a los de uno ni a los familiares de uno, sino que uno que tiene que estar alerta y ver cualquier situación en donde un niño y una niña esté en peligro. Denunciar si algo está pasando es fundamental. Mucha gente cree que no pasa nada cuando uno denuncia, pero también se ha demostrado que cuando hay denuncias sí pasa y que muchas veces podemos salvar a los niños. Pero creo sobre todo, y lo decía en el programa de las redes sociales, que las familias tienen que empezar a volver a buscar esos espacios en donde se vuelva a conversar. Cada persona cuando llega hoy en día a la familia, entonces todo el día es con el celular y eso, no, yo no sé si ustedes, pero Somos mucha todos, gente creo yo. llega y entonces el niño, papá, ya va, y uno está con el celular. Y yo creo que eso está haciendo que se pierdan esos espacios fundamentales para hablar en familia. La comida, acuérdense lo que era el almuerzo donde los abuelos, el almuerzo o la comida con los papás. Ese espacio hay que recuperarlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí es donde uno, si uno come todas las noches en la mesa y oye cómo le fue a cada uno en su día, entonces oye las expresiones de felicidad, o si está bravo, o si está triste, y uno en ese momento puede empezar a advertir o por lo menos mirar que algo está pasando si la persona no está bien. Entonces yo creo que ahí es donde se comparten todos los sentimientos importantes y donde uno se puede felicitar. No digamos que solamente lo malo, sino qué delicia, oiga, mire, hoy me fue súper bien, me llamó el niño que me gusta, o en el colegio saqué una buena nota, o cualquier cosa. Mejor dicho, yo creo que ese espacio sí ha perdido. Hoy no hay conversaciones cercanas, mirando a los ojos, sino que creo que es una cantidad de temas superficiales, cada uno en su mundo, Y en su aparato y en un mundo, en su micromundo. estamos en su micromundo y no en el mundo del otro, que es tan fundamental, y tocarse. Yo creo que la gente tiene que volver a Lo que tocarse. hablamos ahorita, eso es Miren, fundamental. uno, por ejemplo, antes llamaba al amigo el día del cumpleaños. Hoy en día le da una jartera y le pone un corazón y un emoji y listo. Y un traguito de pronto. Y ya, y no, llamen, tío, lo quiero, qué delicia. Yo Pero creo además que hay cosas eso que falta. hay cosas que hay que rescatar desde la raíz. Y Juan Pablo me acaba de dar una enseñanza muy bonita hace unos días que se fue de vacaciones con sus hijos 2 semanas y que hizo un ejercicio absolutamente maravilloso y lo admiré profundamente, que fue de verdad desconectarse. Decir, socio, puedo estar desconectado, promesa con mis hijos, no hay celular, creo que nos chateamos 2 o 3 veces en 2 semanas, porque estaba con sus hijos y porque la prioridad eran sus hijos, no importa dónde estuviera, la prioridad era sus hijos, y yo creo que esas decisiones hay que tomarlas desde ahí, ¿no? Desde ahí. Yo creo que fue una experiencia. Sí, usted sabe que yo soy un enemigo de eso y ahorita, o sea, yo como que hago consciente cosas que digo, pucha, esto es más grave y tiene más implicaciones de lo que uno se imagina. Me impresionó mucho la aplicación para oír rápido los mensajes. Es que ya ni siquiera está la paciencia. Hola, Sí, Cristina, acuerdo. ¿cómo vas? Ven, sí, nos vemos hoy tomando. Hola, Cristina. Ya. Porque no me interesa, o sea, Está ahí a velocidad 2, o sea, 1,5 y velocidad 2. 2, o sea, y hay una cantidad de micro detalles de los que se volvieron normales y que realmente no son normales. Y me parece que estamos normalizando lo no normal. Hoy nada es normal, que eso es lo más chistoso o lo peor, ¿no? Nada es normal. Nada es normal. Oye, Cris, tú viniendo del mundo de la academia y tu familia habiendo sido de verdad una de las grandes cunas de formación en educación en muchos sectores, no solo la publicidad. Y siempre hemos hecho esa pregunta en esta conversación, en este programa entre amigos, porque además es un programa entre amigos, vienen los amigos, nos ven los amigos. Eso que ponle like, que suscríbete, no, los amigos que nos quieran ver. Siempre hemos hecho esa pregunta desde el episodio 1, desde el programa 1. Y creo que puedo entender por dónde puede venir la respuesta. ¿Cuál es esa gran lección o la lección más grande que has recibido en tu
vida profesional, tal vez en esos 7 años en la política, ¿cuál fue la lección más grande que recibiste y de pronto de quién vino? Esa lección que tú dices, pucha, eso me marcó, me enseñó, me dejó un mensaje grandísimo. No, yo creo que la enseñanza de mis papás, que es ver a mis papás trabajando, porque es que los dos fueron unos trabajadores impresionantes, ustedes que los conocieron, pero también todo lo hacían con corazón. Entonces yo creo que el mundo político es difícil. Ustedes saben que pues la maldad, mejor dicho, todo lo malo se puede encontrar en el mundo político, pero al mismo tiempo uno tiene que abrir los ojos y ver que no solamente lo malo es lo que existe en ese, como en esa gran sombrilla, y que la política también es hacer bien a los demás, no es solamente, obviamente ya se generalizó el político, el ladrón, el bandido, el no sé qué, pero la política realmente, y si uno ve la definición y todo, es el arte de gobernar o el arte el arte de hacer cosas buenas también. Y yo creo que si uno logra pues nadar en ese río revuelto y todo, y entender pues cuál es Su norte. su norte, ver, porque yo tenía clara cuál era mi brújula, era cómo lograba, por ejemplo, en bienestar, cómo logramos, a pesar de todas las cosas malas que hay, cómo logramos dejar un grano de arena y cambiar la vida, así sea de un niño. A mí me acuerdo mucho cuando llegué, había una foto afuera de mi oficina, una niña absolutamente divina, ustedes no saben, y pregunté qué esa niña, quién era. Y entonces empiezo a buscar. Imagínense que era una niña que llevaba en el sistema de protección 7 años, no le habían definido su situación jurídica, no, nada. Y me pregunto, pero ¿cómo pueden tener una foto de esta niña como si fuera un gran premio si lo que están haciendo es vulnerando los derechos desde el ICBF? Y dije, me quitan la foto y puse, acá había una niña, conté toda la historia y solo se volverá a poner la foto hasta que le garanticemos los derechos. Y efectivamente logramos, la niña se fue en adopción, ustedes no vean la belleza de historia, pero es cómo uno puede hacer esa diferencia en cualquiera de los cargos que está, entendiendo qué es lo importante. No es el poder o la doctora Cristina o la importante, no, eso no es lo importante, sino tener claro cuál es el objetivo, por qué está uno ahí y qué puede hacer uno para mejorar el país y lograr ese país que uno sueña. Y yo creo que uno siempre dice que los políticos y que uno dice, ay, el país está acá porque este señor no ha hecho, no ha hecho. Y la pregunta que yo siempre hago, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen ustedes los productores? ¿Qué hago yo? El país lo hacemos todos. Y si todos nos unimos y cada uno hace, vamos a construir país. Y por eso es que Colombia es un país maravilloso, a pesar de los bandidos corruptos, y no solamente los políticos, porque también hay empresarios bandidos, hay médicos que no hacen bien su labor. Mejor dicho, en todos los sectores hay gente que no es buena. Entonces lo que hay que hacer es unirnos todos los buenos y lograr sacar adelante el país. Y eso se hace es concentrado uno todos los días de cómo yo, Cristina, puedo hacer que Colombia sea mejor. Si uno siempre espera que los demás hagan las cosas por uno, pues no va a pasar nada. Y ese yo creo que es el mensaje que uno tiene que hacer. Y eso me sirvió en la política porque yo tenía claro cuáles eran mis planes, mis objetivos, y lo hice con muchos problemas, lágrimas, cosas horribles, pero al mismo tiempo, si ustedes me preguntan si yo miro atrás, si miro esas cosas feas que fueron muy feas, a mí ya como si no hubieran existido. En cambio, tú me preguntas por las cosas buenas que hago y te las cuento con una emoción y una felicidad, porque cambiar la vida de una persona, cambiar la vida de un niño, es mucho más significativo que cualquier cosa que pudo pasar fea durante los 7 años que estuve en el gobierno. Yo le contaba a Juan Pablo que di conferencia hace unos días en una compañía maravillosa que tenían por concepto, es una compañía de cobranzas, sobre todo en el 80% de mujeres, y tiene un concepto divino que es la sanación financiera, volver a buscar no la inclusión, sino la reinclusión en lo financiero. Me pareció lindísimo, sanar el corazón de la gente que ve mucho dinero, que ve mucho dinero. Mm, Tú manejaste uno de los cargos más difíciles que pueda tener un político o un ejecutivo en el mundo, que creo que es ser director de un consejo de ministros, La secretaría privada es la el secretaría más privada, peor. que es casi
el blindaje entre el presidente y el resto del mundo. Me acuerdo que lo hablé en algunas ocasiones con Jorge Mario Itzman, a quien aprecio mucho, y con algunos de ustedes que han tenido ese cargo. Para ti, ¿qué era lo más difícil de ser esa trinchera y esa pared? Ay, no, durísimo. Pero por lo menos yo tengo como la tranquilidad que protegí al presidente lo que más pude. Él puede tener la tranquilidad que en mí encontré una persona honesta. Yo nunca en la vida metí a nadie que me interesara a mí o tenía un interés personal. Lo único que hice fue protegerlo. Y ojalá él algún día se dé cuenta que si alguien lo protegió durante el tiempo que estuvo con él, fui yo. Y yo creo que los gobernantes deberían buscar más personas así, que realmente estén por la admiración y por el amor que le tienen, a buscar personas con unos intereses distintos y que le dan más réditos políticos o que son más cizañeros y todo. No, no, no. Yo creo que en eso se equivocan muchos los gobernantes y ojalá que el equipo que tengan en Palacio sea un buen equipo, de buenas personas, obviamente con callito, porque uno tiene que tener el callo, uno no es la Madre Teresa de Calcuta, y uno Callo. tiene callo y uno tiene que tener pues fuerza para aguantar lo que es, y todos los días es un problema distinto, pero sí creo fundamental que uno tiene que buscar buenas personas con experiencia, buenas personas que, pues, que también tengan habilidad política, pero es que tener habilidad política no es ser una mala persona. Y yo creo que muchas veces los gobernantes se equivocan en eso. Sí, y entender que no es excluyente. Y creo Así es. que en esto, ya en el cierre, eh, llegamos a los dos conceptos fundamentales de esta iniciativa y este propósito que se llama Colombia y el corazón de la gente buena. O sea, el unirnos, las personas que estamos conectadas por cierta manera de sentir, de ver la vida, que aún creemos en Colombia, que aún nos duele Colombia y que a pesar de todo somos muy optimistas, ¿no? Entonces, esas son dos plataformas básicas que tenemos acá y que con Neira somos unos convencidos de nuestro país, somos unos convencidos y se siente, o sea, el corazón de la gente se siente. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Sin duda. pero en el segundo uno no sabe quién tiene algo que lo hace sentir diferente y esa es un poquito pues la Le idea. dicen a nuestro país el país del Sagrado Corazón. Y aunque este no es un programa de política, mm, yo sí te pregunto, cuando uno se mete en la política, eh, desafortunadamente, yo creo que la mayoría de la ecuación es razón y no tanto corazón. Si los políticos le metieran corazón. ¿Hay algún político en el mundo que tú hayas admirado en su obra por su corazón y por el amor con el que ha hecho las cosas? Partiendo de la base que el propósito, estoy seguro que todos quieren hacer algo proactivo y positivo. Pero pues como a los políticos los corrompe el sistema y es bien conocido en el mundo, en la ecuación mundial, ¿hay algún político que tú hayas admirado en el mundo por lo que haya hecho desde su corazón? ¿O difícil la pregunta? No, no, difícil la pregunta, porque nunca me la habían hecho. Entonces yo sí puedo decir, no, admiro a esta persona. Una Margaret Thatcher me parece, pues, pero por el corazón nunca me he hecho esa pregunta. Me la voy a tener de Qué rico, tarea. y qué rico que no la contestes porque, y, bueno, muestra, Algo quiere decir. algo quiere decir. Sí, voy a mirar quién es esa persona de corazón más para decir acá, uno puede decir a quién admira políticamente, pero me queda la tarea de ver realmente quién es esa persona que uno admira como político porque se movió realmente por el corazón. Voy a hacer la tarea. ¿Cómo es que se ha dicho? Buenas obras son amores. Amores. Obras son amores y no buena razón. Exacto. Y yo creo que lo que tenemos que luchar nosotros, que como le decía yo a Jaime Alberto Cabal que estuvo aquí y le llamó mucho la atención, yo creo que todos somos outsiders y todos venimos de afuera a hacer por el país y por el sistema y por nuestras instituciones. No importa el rollo que estemos teniendo, porque hemos tenido peores, bueno, no sé si peores, pero cómo realmente podemos poner todos el granito de arena desde lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Para sacar esto adelante, este país adelante, nuestra niñez adelante, nuestra juventud adelante, y nosotros como adultos dar ese ejemplo. ¿Cuál sería para ti, no sé si decirlo así o va a sonar muy cliché, ese consejo que tú le darías a un político de en dónde puede pasar
la fortaleza humana para cambiar la historia de un país, la historia de... Yo creo que sin duda en la familia. Mire, la familia, obviamente todos los políticos quieren hacer obras, entonces mostrar, hice este colegio, hice esta carretera, pero nadie se enfoca en la familia porque obviamente es una cosa totalmente etérea que no puedes ir y cortar la cinta, ¿cierto? Entonces yo creo que la familia es el núcleo de toda sociedad, independientemente de cómo esté conformada. Y creo que si no nos enfocamos en eso y no empezamos nuevamente a trabajar en la importancia de la familia, en ayudar a los papás y las mamás a que tengan pautas de crianza. Es que no hay nada más difícil que ser papá y mamá. Bueno, Mejor dicho, todo el mundo va a la universidad para ser publicista, para ser abogado, pero a nadie le dicen cómo ser un buen papá y una buena mamá y no hay una fórmula exacta. Pero yo sí creo que los papás tienen que tener mucha más educación frente al tema, deben leer. Hoy en día que, como decíamos, la educación es gratis, en YouTube hay tantos talleres y todo. Yo creo que los gobiernos tienen que empezar a trabajar en pautas de crianza. Es que hoy en día además es dificilísimo. Un papá hoy en día no entiende lo que el niño está viviendo porque es que como el mundo va tan rápido, antes no, siempre hemos tenido problemas, pero es que hoy en día los niños viven demasiado rápido, sobre todo por el aparato ese que tienen enfrente y que tienen toda la información. Entonces, En un clic. En un clic. Entonces, obviamente, los papás van a un ritmo distinto y entonces muy atrás. el papá habla un idioma, los profesores hablan otro idioma, el niño habla otro idioma y las redes hablan 150.000 idiomas, entonces siempre hay una confusión muy grande. Entonces yo sí creo que en los colegios sobre todo tienen que trabajar mucho más con los papás y las mamás. A mí me da rabia, por ejemplo, que los colegios hacen unos esfuerzos enormes, hacen talleres y siempre van los 3, 4, 5, 6 papás. Hace poquito fui a una conferencia, traje una persona de Barcelona, yo creo que una de las personas que más sabe en trastorno de alimentación. La invitamos a un colegio y fueron muy pocos los papás que fueron y uno sabe que en ese colegio pues hay bastantes casos de trastornos de alimentación. Entonces uno dice, miren, una reunión no es más importante que eso. Entonces yo creo que eso es fundamental, empezar a trabajar en la familia. Familias disfuncionales traen a futuro países violentos. En cambio, si tú tienes una familia en donde hay tolerancia, donde hay respeto, donde hay amor, el mundo cambia. Entonces, si no entendemos que la paz es en las familias, no, vuelvo e insisto, hay procesos con grupos al margen de la ley. Eso puede pasar siempre y cuando obviamente se haga y se pague y haya justicia y todo eso, pero esos procesos de paz son ya al final cuando ya no hay nada que hacer. En cambio, no estamos trabajando en la base y ese es el verdadero proceso de paz. Ver cómo logramos paz en las familias para que cada miembro salga al mundo y dé cosas buenas, porque de familias disfuncionales por lo general salen personas violentas y sale odio, violencia y no amor. Yo creo que eso es. Hablando de esa sagrada familia que es la familia, ¿no? Como le llaman unos, esa iglesia doméstica que es la familia. Y siendo la mujer la base de la familia, esto no es un comentario ni feminista ni machista, a quien yo más admiro en el mundo es a la mamá, a la mujer que pare un hijo, que da un hijo a la luz. Y que es buena mamá. Y que es bueno, sí, me impresiona. y habiendo estado... Que no es evidente. Sí, óyeme, y habiendo ya pasado Chile por ahí, Brasil por ahí, Argentina por ahí, México actualmente, ¿qué tan preparado está Colombia para tener una primera mujer presidenta? Claro que está preparado. Yo creo que, miren, es que yo en eso eso no es si es mujer o si es hombre, creo que hay personas muy preparadas. Miren, por lo general uno siempre habla mal del Congreso y efectivamente hay unos congresistas y unos clanes políticos muy bandidos, pero si uno ve este Congreso, hay una gente muy buena, mujeres y hombres. Por ejemplo, una Catherine Juinao, una Jennifer Pedraza, una Paloma Valencia, una Angélica Lozano. Mire que les estoy hablando además de diferentes partidos. Son unas mujeres que son unas berracas, uno las oye. Cada intervención, porque es que ir a hablar al Congreso no es fácil, uno tiene que prepararse y uno ve la preparación de estas mujeres y también hay hombres maravillosos. Un Andrés Forero, a mí me tiene impresionada ese representante a la Cámara. Increíble. Un Hernán Cadavid, o sea, hay gente muy buena en el Congreso. Entonces yo creo que tenemos líderes buenos, tenemos gente que está preparada y lo que necesitamos es que llegue y para eso pues tenemos que hacer un llamado a toda la ciudadanía
para que vote, ¿y saben para qué? Para que seamos muy responsables, porque mucha gente le pregunta a uno, bueno, pero ¿qué puedo hacer en esta situación? Y lo que yo digo, miren, dejen de criticar en el sofá de la casa con el amigo, que eso no sirve. Salgan a redes, pero siendo responsables, hablando con la verdad, siendo diferente a las personas que divulgan fake news. Si ustedes ven que hay una información que no es correcta, salgan y digan que no lo es, pero sean partícipes. En este momento todos tenemos que ser activistas. El país nos necesita, el país nos llama y no podemos simplemente criticar con el de al lado, sino hacer cosas. Y en este momento que pues las elecciones, ustedes saben que estamos atravesando por un momento difícil después del mensaje del presidente que dice que no confía en las elecciones cuando ha sido elegido por ese sistema, desde concejal hasta presidente. Entonces, pues yo no entiendo qué es lo que no confía. Lo que sí es hacer un llamado a todos los ciudadanos para que estemos pilas, y lo más importante es que hagamos respetar la democracia, que protejamos al país y protejamos la democracia. Y si hay que salir a la calle, se sale a la calle, como nosotros lo sabemos, sin violar los derechos de los demás. Un domingo en las plazas, no haciendo que las personas no puedan tomar transporte, no dañando los bienes públicos ni privados, respetando, siempre respetando el derecho de los demás y entendiendo que los derechos de las personas terminan en el momento que comienzan los derechos de los demás. Ese es como el llamado Y que el yo buen le haría. ejemplo. Bueno, Juan Pablito, yo creo que nos queda claro el mensaje, y yo por eso quería invitar a Cristina y queríamos invitarla para rescatar todo ese mensaje positivo de lo que se puede hacer por la niñez, de lo que es la educación como base, de lo que es el amor inclusive. Y me ha encantado como ha hablado de políticos de otras trincheras. No sé si así habla de los de Millonarios, pero... Eso es lo único que no. Mire, yo lo quiero mucho. Yo quiero mucho a Neira. Pero sí, todo el mundo tiene sus defectos. Y las Tenemos los personas- defectos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese es el Hombre, pero defecto. los tiene el apoyamos. corazón rojo, mira. No tiene corazón rojo, todo el corazón rojo, todo el corazón rojo. Pues Juanpa, yo creo que esta es una de las mujeres, tuviéramos más Cristinas en este país y más corazones así de grandes. Y eso me encantó lo que dijo, le pasó lo del sacerdote y la consagrada, no tuvo hijos porque tiene muchos más hijos, y es mamá más responsable que muchas que no son tal vez buenas mamás, y creo que con la niñez y con la infancia y con tu vocación, porque no es tu trabajo, es tu vocación, es donde más cosas pueden venir. ¿Algún mensaje para terminar para esa niñez de Colombia, que está creciendo en Colombia en medio de tanto caos y de tantas cosas, pero que tiene tantas oportunidades? Ese mensaje para la niñez, ¿cuál es, Cris? Y para los papás, yo creo. Ay, pues nada, ya el tema de la familia creo que quedó, pero ¿saben qué me faltó contar en el programa, que lo hablábamos antes de iniciar? Y es que yo creo que, o yo soy testigo que hay ángeles en este mundo. Y para terminar quiero contar una historia muy linda. Había una niña con piel de cristal. ¿La misma mariposa? La mariposa. Es una enfermedad terrible, se le empieza como a caer la piel. Sí, terrible. La niña físicamente, pues realmente estaba afectada. Y yo la conocí en una fundación y dije, yo tengo que conseguirle una familia que ame a esta niña. Y efectivamente duré 2 años consiguiendo una familia, pero no conseguí una mujer maravillosa, una mujer de Estados Unidos que adoptó a la niña. Y ver hoy en día las fotos de cómo se abrazan, cómo se quieren. La niña duró mucho tiempo en el sistema de protección. Todo el mundo creía que era imposible darla en adopción. Y esa mamá, cuando la conocí, me dijo algo espectacular, y es que cuando ella vio la foto de la niña, porque le mostraron fotos para ver si estaba buscando adoptar, y entonces le mostraron la foto de la niña. Y entonces ella me dijo, mire, yo apenas vi la foto de mi hija, supe que era mi hija. Ella era mía. La sentí en el corazón, y hoy en día, pues viendo las fotos, pues es una cosa impresionante. Ella es un ángel. Y ella no lo hace, que yo le pregunté mucho, ¿y usted por qué hace eso? Porque sentí que ella era mi hija, no era que era la enviada de Dios, que quería hacer, no. Ella realmente Lo sintió en el corazón. Entonces yo creo que el mensaje es esa mujer así de angelical como yo la describo. El llamado es que todos los papás y todas las mamás sientan ese amor por los niños, sientan esa responsabilidad y hagan de sus hijos unas buenas personas. Volvemos al tiempo, pues a lo que hemos dicho durante todo el programa.
críen buenas personas. Eso es lo que hace de Colombia un mejor país. Y las personas que son buenas sí sufrimos más porque nos duele más el corazoncito, pero como les dije con el ejemplo de Santa Fe, cuando las cosas buenas nos da una alegría mayor a si no sufriéramos tanto. Y yo creo que sufrir por el otro, ese sufrimiento sí duele, pero al mismo tiempo qué delicia poder decir que me duele que una persona sufra. Y no que no me duela, qué tristeza, al contrario, me dolería más ser de esas personas que no le duelen el dolor de los demás, a ser de esas personas que me duele el otro y que trato de que la otra persona esté bien. Entonces, el mensaje al final de todo es, seamos buenas personas, esa es la mejor cualidad, y ojalá que sus hijos sean buenas personas y que ellos son los encargados, a través del ejemplo, de hacer que esos niños Para tener un buen sean país. lo mejor y un mejor país. Así. Bueno, pues Juanpa, Imposible más fútbol, corazón, niñez, Colombia. propósito, política, buena política. Cris, muchas gracias por Gracias, estar con Luis. nosotros. Y como siempre cerramos esto, tu mano, porque siempre la cerramos así. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos aquí en 15 días, Juanpa, ¿no? Aquí, ¿en dónde? En Los Juan Pablos. Bueno, muy bien.